A mí me tocó recibir al presidente Bush padre, siendo vicepresidente de la República, ante el Parlamento argentino. Y le dije palabras más, palabras menos: señor presidente, cada vez que después de una dictadura este Congreso empieza a funcionar, se levantan voces de todas las bancadas planteando la responsabilidad de las administraciones norteamericanas en la dictadura que hemos sufrido. Porque así fue. Dictaduras que, como sobraba plata de los petrodólares, se encargaron de hacer préstamos que algunos los utilizaron bien. El caso de Brasil, tuvieron una dictadura que, comparada con la nuestra, fue una dicta blanda, pero muy productivista. Y en otras partes la plata desapareció. Ese es el motivo porque muchos dirigentes, muchos pensadores planteaban que nuestra deuda externa ya estaba pagada y que había una corresponsabilidad de quienes nos habían prestado el dinero. Pero rápidamente, lo cierto es que la década del 80 empezó el empobrecimiento notorio. Hasta esa época, en la República Argentina, no figuraban nuevos pobres cuando hacían anualmente las estadísticas. Hay una categoría de nuevos pobres donde Argentina no participaba. No estábamos entre los nuevos pobres. Y después se vino la hecatombe. Vinieron los 90, los consensos de Washington, que tenía más de Washington que de consensos. Y nosotros entramos antes inclusive de que se convirtieran en cuerpo doctrinario, intentando que lo aplicaran en toda América. Fue en la dictadura del 76, por eso decía, no sé si fue pasado, que en nuestro caso, comenzó a sangre y fuego con el terrorismo de Estado en 1976. Y fue una década nefasta. Por supuesto que no todos los países eligieron el mismo modelo, porque dentro de la amplia gama de modelos, algunos eligieron como Brasil, algunos que defendiendo los intereses nacionales, y otros como nosotros, que utilizamos el peor de todos los modelos, el peor de todos, a punto tal que el 40% de las privatizaciones de la década en el mundo, el 40% se hicieron en Argentina. Eso marca realmente las dificultades enormes que nos dejaron. Yo por eso trato siempre de no ser demasiado exigente, porque estamos solo a 6 años de una depresión económica. Si escucháramos a muchos economistas, bueno, estaríamos en el quinto de los infiernos. Y recuperarse de una depresión económica no es cosa fácil. No es cosa fácil. Entonces, necesitamos imperiosamente que entendamos todos la imperiosa necesidad del punto de vista, después de hablar de lo otro, para ir concluyendo el punto de vista productivista, esa necesidad del cambio de cultura que hacía referencia. Y acá vamos a hacer un aporte. No va a ser, por supuesto, el único este primer cuatrimestre. Vamos a insistir, vamos a traer a los más destacados expositores y vamos a tratar por todos los medios de que vaya cambiando esa perversa cultura. Con Carlos Brown, que fue el primer ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires, cosa que parece mentira, que esta provincia productiva recién por los 91 tuviera su primer ministro de la producción. Y aquí, con esta idea, como es muy vieja, empezamos desde el primer día. Carlos, en un mes tienen que tener todos los municipios, los 134 municipios, un área vinculada con la producción. Y en un mes menos uno, había uno que era medio rebelde, pero tenían todas áreas vinculadas con la producción. Inmediatamente una red informática productiva con todos los municipios. Inmediatamente las microempresas, los viveros empresarios. Duplicamos los primeros 4 años la cantidad de parques industriales, empezamos a crear sectores industriales planificados, luego las zonas de crecimiento común, recordarás vos. Todo lo que tiene que ver con la vinculación, pero además, que le decíamos para cambiar esa cultura. Ya no tenía aburrido a los que me acompañaban siempre. Señores intendentes, cada vez que en su localidad se abre un pequeño tallercito, debe ser motivo de fiesta, porque hay que rodear de prestigio social al hombre que quiere elegir
como proyecto de vida, producir. El prestigio social es lo que hace que la gente tome una u otra determinación. Y en ese tiempo también, cuando tomamos las medidas que ustedes saben tomamos, alguna prensa decía, no, se quiere favorecer a los grandes empresarios. Un absurdo total, porque los grandes empresarios no se habían financiado en la Argentina, sino en el exterior. Lo que queríamos es que no se quedaran con lo último, porque los que estuvieron beneficiados por las políticas de los 90 querían dar el golpe definitivo. El golpe definitivo era dolarizar la economía argentina, y entonces iban a quedar no solamente con los campos, que ya estaban todos, la mitad por lo menos, de los productores endeudados, sino que también se iban a quedar con todas las industrias, y en definitiva, como decía Remelennikov, vamos a ser recordados más por lo que evitamos que pasara que por lo que hicimos. Se cernía sobre la República una dificultad muy seria, un problema muy serio. Por eso, ahora vuelvo, fui el gobernador, el intendente de la producción, con Carlos, el gobernador de la producción, el presidente de la producción, y ahora soy un desocupado también de la producción, porque estoy convencido de ello, porque todo lo que le voy a hablar ahora es más que tiene que ver con esa revolución social de inclusión, no podría tener lugar si no logramos lo primero. Aquí siempre decimos que la nave madre del trabajo que hacemos es precisamente el desarrollo productivo en la Argentina. Es inmensa, inmensa la capacidad productiva que tenemos esperando que haya desarrollo. El otro día estaba viendo algunos trabajos serios que decían que de nuestro potencial forestal maderero solo tenemos explotado el 4%. 4%. Minero, el 1%. Y así empezamos a ver, con gente muy experimentada, gente en este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una muy buena medida que ha tomado el gobierno, y hacíamos referencia a la inmensa potencialidad que está esperando que tengamos clases dirigentes que entiendan que la vinculación, insisto una vez más, entre la política y lo productivo es indispensable. Bueno, para bastante. Quiero hablar de lo otro, de la inclusión social. Decimos que hay en Sudamérica 70 millones de indigentes y 200 millones de pobres. Decíamos también que la comprobación absoluta del fracaso de las políticas neoliberales. No podemos decir que no hubo crecimiento con las políticas neoliberales. Hubo crecimiento. Pero la teoría del derrame funcionó al revés. Desafió a la ley de Newton. Quizás una pequeña gotita para abajo y todo el producto del crecimiento se iba a los deciles más grandes de la población, más altos de la población. Una tremenda concentración del ingreso. Pero lo que pasa es que, sabiendo que este problema es estructural, no podemos corregirlo con aspirina. Pues es un tema estructural muy difícil. No crean que va a ser fácil. Pero para poner en marcha y para que sea exitosa una revolución social en Sudamérica y en nuestra patria, es necesario que las nuevas generaciones tengan motivos, utopías por las cuales luchar. Nuestras generaciones están tomadas por el desconcierto, una sociedad vacío existencial. Yo creo que se podría entusiasmar, porque esto es tarea de los gobiernos, no podemos hacer nosotros. Si podía convencerlos que es absolutamente posible, incluir a los que han quedado afuera. Yo siempre decía dos ejemplos que vienen de distintos sectores del pensamiento. Uno, John Fitzgerald Kennedy, del día que asumía. Una frase que da que pensar. Decía: toda sociedad libre que no pueda proteger a sus muchos pobres no podrá salvar a sus pocos ricos.